Feliz sábado de nuevo, hermano. En esta segunda parte de este día, pues vamos a estudiar y a continuar con un pequeño seminario que comenzábamos hace ya algunas semanas. El seminario pues tiene por nombre el estudio de la profecía y hemos estudiado algunos temas. Este es uno de los temas, es el tercer tema referente a los métodos de interpretación de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Y es el método historicista. Ahí está. El método de interpretación de Daniel y Apocalipsis es la tercera parte, o sea, vamos a ver la parte número 3 que corresponde a los métodos de interpretación. En la primera parte nosotros habíamos visto el método de interpretación preterista. En la segunda parte mirábamos el método de interpretación futurista que hay de las profecías de Daniel y Apocalipsis, y hoy vamos a ver el método historicista. Para hacer un repaso rápido, así general, porque yo sé que hay muchos hermanos que nos visitan y no llevan la secuencia, porque esto da un poquito de secuencia, ¿verdad? Sí, vamos a tener primeramente, antes de iniciar, ¿verdad?, las palabras de oración, antes de iniciar este estudio. Bendito y amante Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana una vez más porque nos ha traído de nuevo aquí, y en esta segunda parte que vamos a estudiar tu santa palabra. Permite que el Espíritu Santo, el Consolador, haga el trabajo especial como es de convencer de pecado, justicia y juicio a cada uno. Ayúdanos para que entendamos esta palabra y que el estudio de esta palabra inspirada pueda servirnos en nuestra vida espiritual. Tú nos recuerdas por medio de tu palabra que tenemos que crecer en gracia, pero también tenemos que crecer en conocimiento de la verdad. Ayúdanos pues en esta mañana para que el Espíritu Santo nos lleve esa palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, vamos a hacer unos dos pasajes y alguna grafiquita ahí para un repaso rápido, porque sé que hay hermanos que no llevan esta secuencia, hermanos que nos visitan. Entonces, decíamos en los estudios anteriores que para interpretar Daniel y Apocalipsis, que son libros especiales, meramente proféticos, son los libros más proféticos. El libro más profético del Nuevo Testamento es Apocalipsis y el más profético del Antiguo Testamento es Daniel. Y decíamos en los estudios anteriores que estos dos libros se tienen que estudiar juntamente. Uno ayuda a interpretar el otro, ¿verdad? Si no existiera el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis no existiera tampoco. Y decíamos en esa ocasión, en los estudios anteriores, en esas ocasiones, que se han creado métodos, formas, maneras de interpretar estos libros. Y hay unas maneras que se han creado, unos métodos, unas formas que son contrarios a lo que quiso decir Dios en su palabra. Pero hay una manera o un método que es el verdadero, la verdadera forma de interpretación. Y de acuerdo al método que elijamos, voy a ponerlo de nuevo atrás. De acuerdo al método que elijamos, si elegimos el preterista, si elegimos el futurista o elegimos el historicista, de acuerdo a cualquiera que nosotros elijamos, vamos a interpretar Daniel y Apocalipsis. Con la diferencia de que entre estos tres métodos hay uno que es el verdadero, la verdadera forma y correcta de interpretación, pero los otros dos son métodos que fueron inventados por el hombre. Hoy vamos a ver que tiene base bíblica el método historicista.
Ya hemos demostrado en los estudios anteriores que tanto el preterista como el futurista no van de acuerdo a la interpretación correcta de Daniel y Apocalipsis. Es más, en el método futurista, los que estudian el método futurista, que son hoy la inmensa mayoría de las iglesias protestantes, ya lo explicamos eso, y de ahí han ideado el rapto secreto. Entonces, el método futurista no es una forma correcta de estudiar Daniel y Apocalipsis, porque todo lo lleva hacia un futuro distante, hacia la última semana, ¿verdad? De que antes de que venga Cristo en gloria, ahí se van a cumplir, dicen ellos, la mayor parte de todos los eventos del Apocalipsis están situados en el final de la historia. Y el método preterista es en el extremo. Dicen otras iglesias que ya pasó todo el Apocalipsis y que ya pasó todo el libro de Daniel. O sea, hay dos extremos. Unos dicen que ya pasó todo el libro de Daniel y Apocalipsis, en resumen, y otros dicen, no se ha cumplido Apocalipsis, todavía falta, un poquito antes que venga Jesús en su venida en gloria. Pero hay un método que es céntrico y un método más equilibrado, que es el método historicista, que es el que vamos a ver hoy, que mira la profecía como una secuencia histórica de sucesos y eventos que se están desarrollando a través de la historia, desde el tiempo en que escribió el profeta Daniel o el tiempo en que escribió Juan el Apocalipsis hasta la segunda venida de Jesús y más allá todavía, hasta después del milenio, ¿verdad? Porque Apocalipsis habla de eso. Entonces, vamos a ver hoy el método historicista, que es el método correcto de interpretación hasta hoy, ¿verdad? Y es el método exacto. ¿Qué dicen los preteristas? Los que creen que ya Daniel y Apocalipsis ya terminó, ya pasó, utilizan un versículo bíblico. Y ese versículo bíblico que utilizan para tener base está situado en Mateo 24:34. Recordemos hoy en la mañana que estudiamos que Mateo 24 habla de los eventos finales, de las señales finales antes que venga Jesús, ¿verdad? Y ahí, dando las señales finales, dijo Jesús: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces, vienen los que creen esa interpretación futurista y preterista y que dicen que ya Daniel y Apocalipsis ya pasaron, dicen, este versículo nos está diciendo, lo interpretan así, que cuando Jesús dijo estas palabras allá antes de su muerte en el sermón profético, dijo que los que estaban ahí, dijo que la gente de ese tiempo iba a ver todas las señales de la venida de Jesús. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, por eso ya pasó Daniel y el Apocalipsis. Y dice que eso se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Eso ya lo estudiamos. Pero viene la otra corriente, que es la más difundida hoy, que son los futuristas, los que creen el rapto secreto. Hasta utilizan una Biblia famosa de Scofield, la estuvimos viendo la otra vez. Esa Biblia trae sus comentarios ya. Los pastores estudian esa Biblia porque ya vienen los comentarios de los cuadros proféticos ya diseñados del rapto secreto, de la tribulación, del milenio aquí en la tierra. Recordemos que el milenio donde hemos estudiado es en el cielo, pero ellos dicen de acuerdo a esta interpretación que es en la tierra. Y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces, utilizan aquel pasaje de Daniel que está situado en la parte de izquierda de Daniel 9:27, hablando de la profecía de las 70 semanas, y dicen: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre. Esto ya lo explicamos estos pasajes, hermanos, es una repetición. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, y ellos lo llevan a un gráfico. Ellos hacen su gráfico, en esa Biblia aparece. Y ahí aparece el rapto secreto, que es aquí, donde dice el Daniel 9:27, el pacto, el nuevo pacto que va a hacer Dios con los judíos, dice. Y estos 7 años, en una semana, va a haber tribulación. Decíamos en ese estudio que van a ser el anticristo ahí. El anticristo va a venir ahí en Jerusalén, va a oprimir al pueblo judío, lo va a perseguir 7 años. Y después de los 7 años, ¿verdad? Primero se da el rapto secreto.
se lleva a la iglesia de hoy, a la iglesia protestante supuestamente, creen ellos que se los llevan al cielo, quedan los judíos y los que van a sufrir tribulación son solo los judíos, no las iglesias actualmente, porque se la lleva Dios al cielo, dicen la creencia, la interpretación de ellos, contrario a lo que dice la Biblia. Y dicen ellos también en su interpretación que después viene Jesús aquí a la tierra, con lo que ya se llevó en el rapto secreto, viene de nuevo, los trae a la tierra. Ya los judíos pasaron por la tribulación, les da la segunda oportunidad a los judíos y van a vivir 1000 años con Cristo aquí en la tierra. Esa es la interpretación futurista, que ya lo demostramos que no tiene base en los estudios pasados. Pero vamos al método real, al método historicista, que es el último método de interpretación, y vamos a demostrar hoy que Cristo utilizó este método. Cristo no utilizó ni el preterismo del pasado ni el futurismo. Cristo utilizó el historicismo y el que nosotros utilizamos en la interpretación. El método historicista ve la profecía hallando su cumplimiento a través del curso de la historia de la humanidad. No solo dice, el método historicista, para darle un ejemplo, no solo dice, el Apocalipsis todo es futuro. No, el Apocalipsis pasado es presente y también el Apocalipsis es futuro. En el Apocalipsis hay cosas que ya pasaron, hay cosas que están pasando y hay cosas que van a pasar. Ahí lo decía el versículo, ahí lo dice el pasaje. Lo dice Juan claramente en ese pasaje. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son pasado, ¿no? Que has visto pasadas y las que son y las que han de ser después de esta. Está ahí hablando de un pasado, ¿sí o no? De un presente y de un futuro. ¿Estamos entendiendo? Palabras de Juan. Entonces quiere decir que el Apocalipsis y el mismo libro de Daniel es pasado, es presente y es futuro. ¿Saben por qué, hermano? Es pasado porque hay eventos que hoy vamos a ver ya ocurrieron. Es presente porque hay eventos en Daniel y Apocalipsis que están ocurriendo. Y es futuro porque hay eventos que no han ocurrido. ¿Qué eventos no han ocurrido? No han ocurrido las 7 plagas, no han caído. El Apocalipsis habla de 7 plagas. ¿Estamos de acuerdo? El fin del tiempo de gracia no ha terminado. Y Apocalipsis habla del fin del tiempo de gracia. Jesús no ha salido del santuario. Y Apocalipsis habla de eso. Jesús no ha venido por segunda vez. Y es un evento futuro. No ha ocurrido el milenio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero miremos cómo Jesús utilizó ese método. El mismo Jesús nos da el ejemplo que fue el que utilizó ese método. Miremos un pasaje bíblico. Marcos 1, 14 y 15. Miremos las palabras de Jesús. Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y dice Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía Jesús cuando andaba predicando? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. La frase clave ahí, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos, dice, se ha acercado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Jesús está hablando de un tiempo que decía el Antiguo Testamento, de una profecía de tiempo. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, está diciendo hoy, con este bautismo, hoy se cumple una profecía que está en el libro de Daniel, en el tiempo antiguo, hoy se está cumpliendo literalmente. ¿Y cuál era esa profecía de tiempo que decían que el Mesías venía? Que venía Cristo. La única es así, profecía de tiempo, es la profecía de Daniel 9, capítulo 9, versículo del 24 al 27, la que se le llama la profecía de las 70 semanas, que ya le hemos estudiado mucho de esa profecía. ¿Y cómo podemos decir a dónde leamos el pasaje, pues? Daniel 9:25, el 9:24, pues ya sabemos que es el arranque de la profecía. Pero llega un tiempo, al cómputo de tiempo. Y dice que cuando iba a comenzar esa profecía, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, está hablando de un decreto. Salida de la orden es de un decreto para restaurar y edificar Jerusalén.
¿Y de qué se iba a ser restaurado y edificar Jerusalén? Recordemos que Jerusalén había sido destruido por Nabucodonosor. Y los judíos estuvieron 70 años en cautiverio babilónico. Salen del cautiverio, hay un decreto para que restauren Jerusalén que lo dan los reyes medos persas. Dice la historia, eso lo hemos visto, ¿verdad? Y después dice, después de esa orden, está diciendo el pasaje, para restaurar Jerusalén, ¿cuánto tiempo va a haber hasta el Mesías? Aquí lo dice exactamente, esta profecía lo dice en el tiempo exacto. Exactamente decía en el tiempo que Jesús iba a aparecer como Mesías. Se le llama una gran profecía mesiánica. Y miremoslo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas más 62 semanas? 69 semanas. Aplicando la regla día por año que hemos estudiado, que un día en la profecía simbólica equivale a un año, eso equivale, ¿verdad?, a 69 semanas multiplicadas, ¿verdad? Estamos hablando 69 por 7. Una semana tiene 7 días, eso te da un cálculo. Creo que son así, alrededor de 483. Ese dato no nos interesa ahorita. Aquí lo tenemos así ilustrado. Más rápido. Miremos. Aquí está parte de la profecía, o la profecía de las 70 semanas, lo que quiso decir Daniel. 69 semanas está. 7 semanas, dice el versículo que acabamos de leer, 62 semanas. Estamos hablando, si sumamos 49 más 34 te da 483, que es lo que yo decía exactamente, ¿verdad? Entonces dice que desde aquí, desde el decreto que comenzó en el año 457, según los estudios, repito, esto ya lo estudiamos, para los hermanos nuevos pues no lo saben, se les puede explicar en una clase aparte. Desde este año está diciendo Jesús, desde que comienza el decreto hasta las 69 semanas, yo voy a aparecer como Mesías. Jesús va a aparecer como Mesías predicando en su ministerio, la iniciación del ministerio de Jesús. Y exactamente Jesús apareció en esa fecha porque fue en el año 27. Y ese año, según la Biblia dice en Lucas 3:1, Jesús fue bautizado en el 15º año del reino del emperador Tiberio. Era romano según el cómputo judío y ese equivale al año 27, ¿verdad? Bien, ahí está la profecía completa. Habla del ungimiento de Jesús como Mesías, habla de la muerte de Jesús que murió en el año 31 y habla del cierre de la gracia de los judíos en el año 34 con la muerte de Esteban. No quiero entrar en más detalles, solamente era una mención, ¿verdad? Este método, óigase bien, de interpretación de los tres, decíamos el preterismo, el que dice que todo Daniel y Apocalipsis es pasado, y el futurismo que dice que todo Daniel y Apocalipsis es futuro, dice que este método historicista es el más antiguo. Quiere decir que estos métodos que han ideado, lo idearon después. En tiempo de Jesús no existían esos métodos. Eso lo han ideado hombres después de Jesús, después de los apóstoles, porque los apóstoles usaron el método historicista. Es más, los reformadores, vamos a ver, los padres de la iglesia, los valdenses, Martín Lutero, todos usaron el método historicista. Nunca utilizaron el método preterista ni el método futurista, porque ese método lo inventaron los católicos. Ya vimos el origen. ¿Quién inventó el método futurista? ¿Recuerdan? Un sacerdote católico, ¿cómo se llamaba? ¿El futurista cómo se llama el sacerdote católico? ¿Nadie se acuerda? Francisco Rivera. ¿No se acuerdan? Eso lo vimos mucho, lo he repetido. ¿Y el preterista quién era? El otro sacerdote católico jesuita. Luis Alcázar. Recordemos, y después lo reformaron, ¿verdad? Lo estudiamos, el futurismo, lo reformaron los protestantes en el siglo XIX. ¿Quién fue el que lo reformó? Uno de los grandes reformadores. De ahí viene el rapto secreto, la teoría dispensacionalista. ¿Quién era? John Darby. Y después Cyril Scofield. La famosa Biblia de Scofield viene después. Eso lo estudiamos hace poco, hermano. No creo que no se acuerden. Dice que el método futurista es el más antiguo de interpretación. Claro, si lo usó Jesús. ¿Cómo no va a ser el más antiguo si lo usó Jesús? Y estos otros métodos lo usaron hasta hace poco, hace como 200 años aparecieron estos métodos ya en forma ya amplia, ¿verdad?
Por eso es que existen, hermanos, tanta confusión en las profecías, en las iglesias protestantes, porque utilizan un método de interpretación incorrecto, o utilizan el futurista o utilizan el preterista, pero la mayoría ocupan el futurismo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ¿quiénes usaron este método además de Jesús? Los apóstoles, además de los apóstoles, en la historia, los famosos padres de la iglesia, como Irineo, Hipólito, Jerónimo, los valdenses, los reformadores de la Edad Media como Martín Lutero, Juan Hus, todos esos reformadores, Calvino, todos utilizaron el método historicista. Y este método en el tiempo de la Reforma llegó a ser el método de interpretación estándar. Es más, por el historicismo fue que los reformadores descubrieron que el Papa era la bestia de Apocalipsis 13. Y descubrieron que el Papa era el cuerno pequeño de Daniel 7. Y descubrieron que el Papa era el anticristo. El sistema católico pues papal era el anticristo. Pero los protestantes ahora que dicen en la interpretación futurista, el anticristo es un hombre que va a nacer en Israel. Mira dónde desvían la interpretación completamente. Entonces, por eso es que hay muchos errores. Por eso hay tanta confusión. Por eso no se pueden interpretar qué es la marca de la bestia. Creen que la marca de la bestia es un chip o creen que es algo que lo van a marcar. Si la marca de la bestia no es una marca literal, ya lo estudiamos. Tiene que ver con adoración, dice Apocalipsis 13. ¿Qué creen los historicistas? Los historicistas, la interpretación correcta, creen que el libro de Daniel fue inspirado y escrito por el mismo Daniel en el siglo VI. Pero, quiero decirle, hay muchos que no creen que Daniel fue escrito por Daniel. Tal vez ustedes se asustan, nosotros los adventistas. Hay muchas personas que creen que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, ni fue escrito en el siglo VI. Muchos creen que fue escrito en la época de los macabeos, por un hombre desconocido. Muchos creen. Entonces, es una interpretación errónea porque se puede demostrar que Daniel escribió el libro de Daniel y en el siglo VI. ¿Qué más creen? Aquí están. Esto es interesante. ¿Qué creemos los historicistas? Por eso aquí miramos la profecía como una secuencia de eventos a través de la historia. Primeramente lo vemos como eventos ya cumplidos. Después miramos como eventos que se están desarrollando. Y estamos viendo eventos que se van a desarrollar en el futuro. Miremos aquí, rapidito. En el capítulo 2 del libro de Daniel habla de la profecía de la estatua, donde le apareció al rey Nabucodonosor en un sueño, ¿verdad? En un sueño le apareció una estatua que estaba formada de cabeza de oro. En el sueño la parte del pecho y los brazos era de plata, la parte del vientre era de cobre, bronce la palabra. Y esta parte negra, Roma, era de hierro. La parte donde dice Roma, que son las piernas. Y la parte última, que tal vez no se visualiza ahí, eran los 10 reyes que formaron hoy el estado, el continente europeo, las naciones europeas, y hay una mezcla de arcilla con hierro. Eso tiene su explicación, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, pero también, repito, hermanos nuevos pues van a poder estudiar esto de manera futura. Entonces aquí podemos ver el historicismo. Haciendo un estudio se identifica, y la misma Biblia, que Babilonia, la misma Biblia lo dice ahí en el mismo libro, que Babilonia, la cabeza de oro representaba a Babilonia. Después la parte de plata representaba Persia, Medo-Persia. Después la parte de bronce representaba Grecia, y así sucesivamente hasta llegar a donde estamos hoy, pues. Y lo último, que la piedra porque dice el sueño, es una piedra que tumba la estatua, que la desbarata. Y esa piedra dice representa el reino eterno con la venida de Jesús. Que finalizan, ¿qué quiere decir eso? Que finalizan todos los reinos cuando venga Jesús y se establece el reino eterno. Eso quiere decir. Repito, eso tiene su explicación, es un estudio bien desarrollado, solamente estamos hablando así en mención. Entonces, ¿qué vemos en la profecía? De acuerdo a esa estatua, lo que acabamos de ver, que la profecía es futura, solo futuro. No, es pasado. ¿Ya pasó Babilonia? Sí, ya pasó.
Ya pasó Persia, ya pasó. Ya pasó Grecia, ya pasó. Ya pasó el reino de Roma, ya pasó. Estamos en este tiempo. Quiere decir que todo esto es pasado y falta el reino eterno. Entonces, por eso, Daniel y Apocalipsis son pasado, presente y futuro. Ese es el método correcto. No el método que dio el diablo a través de los jesuitas y que lo han agarrado, hermanos, pues equivocadamente. Pero este es el método correcto. Si estudiamos el capítulo 7 de Daniel, que habla de las 4 bestias proféticas y se identifican las 4 bestias proféticas, porque recordemos qué significa bestia en profecía, lo estudiamos en la campaña. ¿Qué cosa es bestia? Un reino, ¿no? Lo dice Daniel 7, un reino, un poder, un rey, un poder, una nación. Entonces, el león, ¿a quién representaba? Según los estudios, a Babilonia, el oso, los medo-persas, Grecia, el leopardo con 4 alas a Grecia, y la bestia terrible, horrible, Roma imperial. El cuerno pequeño representaba que nació del romanismo, nació el catolicismo, representaba al poder papal o sistema católico. Y hasta que viene el juicio, Daniel 7 habla de un juicio que estuvimos hablando un poquito en la campaña, habla de la muerte de la bestia, que también lo estuvimos viendo, y viene y lo trae, los sucesos de historia. Ya pasó, Babilonia ya pasó, todo esto ya pasó, el juicio, estamos en el juicio ahorita. Recuerden que estudiamos el juicio en el seminario, estamos en la primera etapa del juicio, recuerdan el estudio, el juicio investigador. Después sigue la etapa del juicio allá en los cielos, que es el de comprobación, y después viene la tercera y última etapa, el juicio, que es la destrucción o ejecución, donde van a morir en el lago de fuego los impíos. Entonces eso no ha ocurrido. Si nos vamos a Daniel 8, lo mismo. Persia, Daniel 8 habla de la profecía del macho cabrío con el carnero. Así habla. Y hay que identificar, el mismo libro identifica quién es el carnero y quién es el macho cabrío. Ahí lo mismo lo identifica. Y Persia, Grecia es el carnero, el macho cabrío es Grecia. Después aparece el cuerno pequeño, que es Roma imperial en las 2 fases, y la Roma papal. Aparece el juicio, y hasta que viene Cristo por segunda vez. Entonces ahí lo vemos, el libro de Daniel es pasado, es presente y es futuro. No tiene que ver nada, solo pasado. No tiene que, ¿saben por qué hicieron esto los papas? Yo lo expliqué en uno de los temas. Como los reformadores en tiempo de Lutero y antes de Lutero estaban diciendo que el papa era la bestia y el catolicismo estaba perdiendo en muchos países europeos, entonces les dijo el papa a unos grandes teólogos que tenían ellos españoles: miren, busquemos cómo inventar una interpretación profética que desvíen la atención, porque nos están acusando y nos están diciendo que nosotros somos la bestia, o inventen algún método ustedes para que ya no nos digan que somos la bestia, ni que somos el cuerno pequeño, ni que somos el anticristo. Y por eso inventaron esos métodos. Y ahora los hermanos tienen esos métodos. El mismo diablo los metió en las iglesias protestantes. Más es católico ese método, como el domingo es católico. Es horrible no saber esto, hermano. Es terrible la feligresía, cómo está, cómo las tienen adormecidas, porque no escudriñamos las escrituras. Hay que estudiar las escrituras como debe ser, en su verdadero contexto, ¿verdad? Aquí lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? Ahí están los años. Aquí aparecen ya con los años, pues. ¿Qué año ocurrió? 605, Babilonia la cabeza de oro. La Biblia lo dice eso, hermano, que Babilonia es la cabeza de oro. Ahí lo aparece descrito. Hasta el 529 viene dando la fecha. Mire, hasta que viene Cristo no ha venido todavía. No ha venido Jesús, esto es lo que falta cumplirse. Todo esto se ha cumplido, menos esto. Es pasado, es presente y es futuro. ¿Verdad que así es? La bestia profética de Daniel 7, ahí están los mismos. El león, eso lo mencionamos, solo estamos dándolo más con fecha ya, ¿verdad? Miren, ahí están las fechas. El cuerno pequeño, ¿quién es según el historicismo? El papado. ¿Quién dice quién es el cuerno pequeño? Dicen los futuristas. ¿Saben quién es el que dice? El anticristo, que no ha venido todavía. ¿Quién es el cuerno pequeño para los preteristas? Antíoco Epifanes, un rey griego que existió antes de Cristo. Lo desvía para no acusarlo a ellos. El historicismo le dice: ustedes son la bestia, ustedes son el anticristo. Eso es lo que no quieren. Y dice que el principio de día por año se aplica también a la profecía de Daniel y Apocalipsis. Profecía simbólica. El preterismo y el futurismo no.
Dice que los días son literales. Y la profecía habla de 70 semanas, son 70 semanas. ¿Entiendes? Literal. Pero la Biblia prueba el principio de día por año. En la profecía simbólica, un día equivale a un año. Eso hay que saberlo entender. ¿A dónde lo dice eso? Aquí está el principio, en la Biblia. Según el número de los días que empleaste en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, un año por cada día, un año por día, un año por día. También hay otra base bíblica, que lo dice Ezequiel. Ezequiel lo dice también, tiempo después. Cumplido esto, te acostará por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevará la maldad en la casa de Judá 40 días, un día por año. Y aquí lo vimos en la campaña cuando aplicamos la profecía. ¿Recuerdan ustedes la mujer? ¿Quién representaba a la mujer según la profecía? Iglesia, ¿no? Ya sea iglesia verdadera o iglesia falsa. Decíamos que el dragón persiguió a la mujer, ¿se acuerdan? El diablo a través de los romanos, a través del papado, la persiguió, ¿verdad? En diferentes épocas. Aquí habla cuando la persiguió el poder católico romano por 1260 días, dice, fueron 1260 años, un día por año. Porque aquí tenemos el dato exacto. ¿Cuándo comenzaron los 1260 días? En el 538, después de Cristo con el decreto justiniano, y terminaron cuando el Papa fue preso por los romanos, por los franceses, y le quitó el poder al Papa. Ahí se terminó el poder papal. Y ahora que el papado ya tiene poder, pues. Ahora está adquiriendo más poder. Pero no ha llegado todavía como lo adquirió en la Edad Media, que perseguía y mataba. Perseguía y mataba para imponer su religión. Entonces la iglesia fue perseguida. Y en ese tiempo, recuerde que murieron, estudiábamos la otra vez, 150 millones de cristianos perseguidos, hijos de Dios. ¿Y qué dice el historicismo también? Bueno, en la profecía de Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas, el centro de la profecía es Cristo. Porque habla del inicio del ministerio de Cristo con el bautismo como Mesías en el año 27, habla de la muerte de Cristo 3 años y medio después, que fue en el año 31. Y en el Apocalipsis, ¿qué dice? El método historicista es en Daniel. Bueno, Apocalipsis, ¿cómo interpreta? Pues los sucesos de Apocalipsis se han registrado desde el tiempo de Cristo en la historia hasta la segunda venida de Jesús. Desde el tiempo de que escribió Juan, Jesús, desde la muerte de Jesús, día que escribió Juan, hasta la segunda venida. En ese trayecto se está cumpliendo el Apocalipsis. No como dicen los futuristas, que Apocalipsis no se ha cumplido, solo una parte pequeñísima, porque todo está para el futuro. No como dicen los preteristas, que ya se cumplió todo. Aquí todos los eventos han ocurrido. Después de la muerte de Jesús han ocurrido muchos eventos que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Eso es interesante. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron? Vamos a hablar un poquito rápido. Y además de Jesús y los apóstoles que utilizaron este método, vamos a ver qué es lo que creían esos algunos padres de la iglesia que usaron este método después de la muerte de los discípulos. Por ejemplo, Justino Mártir. Este es el año en que vivió. Dice que él escribió un libro que se llama Apología en favor de los cristianos. ¿Y qué enseñaba ahí? Decía Justino que el milenio culminaba, dice, con la resurrección de los impíos. Miren, desde ese tiempo lo que creemos nosotros. Y es verdad, el milenio termina con la resurrección de los impíos, con la segunda resurrección. Eso creía Justino. ¿Y en qué tiempo existió Justino? En el comienzo del siglo II, hace como cerca de los 2000 años, 1900 y pico de años. Quiere decir que este método es antiguo. En cambio, el que inventaron los jesuitas es moderno. Es antiguo, este es antiguo, hermano. ¿Y qué más creía? Que la segunda venida de Cristo y la primera resurrección son acontecimientos paralelos, es verdad. Cuando venga Cristo, ¿a quién viene a resucitar según lo que he estudiado? A los justos. Lo que dijo Justino era verdad. Irineo, otro, ¿verdad? Obispo, dice que ahí está la fecha. Que decía que la bestia de Apocalipsis 12 y 13 es el mismo anticristo. Y es cierto.
Y que la tierra nueva y la resurrección son hechos literales, porque hay una corriente de interpretación que dice que eso es imaginario. La tierra nueva y el cielo nuevo, eso es imaginario. Esas son cosas imaginarias, pero no dice que son reales. Y nosotros sabemos que son reales a la luz de la Biblia. ¿Y qué más dice? Que los santos resucitados reinarán con Cristo en la tierra nueva. El último tema en la campaña, eso fue. Después que estemos los 1000 años en el cielo, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí lo que nos salvemos en la tierra nueva? Eternamente. Eso lo creía también. Y que los 3 tiempos y medio de Daniel no son literales, aplicamos la regla de día por año. ¿Qué decía Hipólito? Otro, que el anticristo espera la desaparición del imperio romano. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué decía Hipólito? Y mire, ni siquiera todavía existía el imperio romano en el tiempo que él lo dijo. ¿Qué decía Hipólito? Bueno, después que el imperio romano sea fundado, sea quitado, ahí nomás se establece el sistema católico romano, el papado, y fue verídico. Mire, mucho tiempo antes de que existiera el catolicismo, este señor ya lo estaba diciendo. Ya lo estaba diciendo. Que después de Roma se encajaba el Papa en la silla de Roma. Y ahí lo estaba diciendo, mire que es antiguo este método es el correcto, hermano. ¿Y qué decía? Que la iglesia huiría al desierto por el poder divino. No había ocurrido la persecución en tiempo de la Edad Media todavía. La persecución comenzó en el año 530 y pico. Y no hemos llegado, estamos apenas, él murió en el 236. Más de 250 años. Está diciendo este señor que la iglesia iba a ser perseguida por los papas. Claro, hermano. ¿Y qué decía Joaquín de Flores? Otro, este fue reformador, ya. Pre-reformador. No fue un reformador porque en tiempo de Lutero es el máximo representante de la interpretación historicista de la Edad Media, dice. ¿Y qué decía este señor? Que los 1260 días equivale a 1260 años. Eso decía. Y que la mujer vestida de sol que estudiamos en el primer tema, que era la iglesia verdadera. Exactamente. Y que permaneció en el desierto los 1260 años. Exactamente. ¿Y qué más? La destrucción de Babilonia es el establecimiento del reino eterno. Es verdad. ¿Quién va a destruir Babilonia? Cristo. Verídico. Cristo es el que va a destruir Babilonia. ¿Y qué más? El anticristo tiene su sede ¿dónde? ¿Y qué dicen ahora el futurismo? No, van a nacer en Israel, no ha nacido todavía. Fue Antíoco Epífanes. Juan Wycliffe, famoso. La estrella matutina de la Reforma en Inglaterra, Wycliffe. ¿Qué dijo Wycliffe? Y hasta lo trataron de matar, no lo pudieron matar. Querían condenarlo como a Juan Hus, pero no lo pudieron matar a Wycliffe. Los papas, la Iglesia Católica lo trató de matar, pero como lo protegieron ahí en Inglaterra, por eso fue que no lo mataron, pero miren, ¿qué decía este señor? Uno de los primeros fuertes de esa época, decía que el Papa era el anticristo. Por eso es que los papas estaban acosados y les dijo a los teólogos, ¿cómo decir que yo no soy el anticristo? Inventen ustedes, eran hombres eruditos, teólogos, inventen una teoría ahí de Medellín que digan que nosotros no somos los anticristos ni somos la bestia. Dice que los cardenales son los pasadizos que llevan la casa del diablo. Miren lo que decía Wycliffe. ¿En qué año fue eso? Hace como 800 años. Y que el anticristo y los escolásticos tratan de reformar la predicción y destruir las escrituras. Es verdad, lo hicieron. No pervirtieron la interpretación profética. Antes de que se hiciera esto, como 300, 400 años, lo estaban diciendo. Manuel Lacunza, ese también fue un jesuita, pero después trabajó como un rabino. Dice que este señor escribió que el anticristo no es una persona, sino un sistema. Es verdad, el anticristo no es el Papa en sí, es el sistema católico romano liderado por el Papa. Lo que decía Lacunza era verdad. La mujer de Apocalipsis 12 simboliza la iglesia de Cristo. Ya lo estudiamos en el primer tema de la campaña. La iglesia de Cristo. Siempre. Todas las edades de aquí, de allá del tiempo antiguo hasta el tiempo, digamos, en la eternidad. La atadura del diablo por 1000 años no es un hecho pasado, como decían los preteristas. Eso ya pasó. Es un hecho futuro, porque el diablo no ha sido atado todavía a los 1000 años, porque Jesús no ha venido. Cuando venga Jesús, después que venga, que va a ser atado. Guillermo Miller, bautista,
¿Qué decía Miller con relación a Apocalipsis? Que las 7 iglesias y los 7 sellos abarcan toda la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué decía? Que el Papa es el hombre de pecado, que habla Tesalonicenses 2, y que va a ser destruido cuando venga Jesús. Es verídico. El santuario era, dijo, la tierra y la iglesia que habrá de ser purificada. Ya vamos terminando, pues, hermano. Todo eso era, pues le digo, esta es una cuestión así, estudio un poco rápido por la base que teníamos, pues. ¿Qué nos está diciendo Dios esta mañana en este segundo tema? Que hoy terminamos esta parte, ¿verdad?, de los métodos. Que escudriñemos las escrituras para que no seamos engañados. Porque a través de estos métodos de interpretación, por eso las iglesias están divididas, están engañadas. Han escogido métodos que no son divinos. Ya miramos que fueron inventados por los hombres. Porque el método historicista, que es el correcto, Jesús lo usó. Es más, antes de Jesús lo usaban también. Aquí hay datos, ¿verdad? Pedro lo usó en el Pentecostés. Cuando Pedro aplicó el derramamiento del Espíritu Santo que aparece en Joel capítulo 2, versículo del 28 al 31, lo aplicó a sus días. Pedro, entonces es un método historicista y va a tener otra aplicación en el futuro. ¿Ves? Y dice que escudriñemos las escrituras para que no seamos engañados. ¿Verdad? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Clamarle a Dios. Aquí lo dice el versículo, Isaías. Clama a mí y yo te responderé. Si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, Él nos va a ayudar a que salgamos de ese enredo que estamos en las religiones. Él es el único que nos va a ayudar a que salgamos de ese enredo, de esa confusión, porque Babilonia es confusión. Y recordemos, según los estudios, ¿quién era Babilonia? ¿Solo la iglesia católica? No, Babilonia está compuesto por todo el sistema apóstata, que no está en la verdad. Esa es Babilonia. Dios tiene solo una iglesia, Apocalipsis 12 lo dijo, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la iglesia de Dios. Entonces, los hermanos que están en otra iglesia tienen que clamarle a Dios para que Dios les ayude. Yo sé que ellos han sido sinceros, ellos han sido engañados, no tienen culpa mucho, pero hay que buscar, clamarle a Dios, pedirle a Dios para que Dios les explique por medio de alguien cómo son las cosas, cómo deben de ser correctamente. Solo los que han estudiado diligentemente las Escrituras. ¿Qué significa estudiar diligentemente las Escrituras? Como lo dijo Jesús, escudriñándolas. ¿Qué va a pasar con los que escudriñen bien las Escrituras? Serán protegidos en este tiempo final ¿de qué? De los poderosos engaños que cautivará al mundo. Apocalipsis 12 nos dice, quiero citar este versículo en la Biblia, busquémoslo. Ahí nos dice que el diablo en este tiempo iba a engañar a casi todo el mundo. Leámoslo, Apocalipsis 12. Y aquí nos está engañando por medio de la profecía. Una de las cosas de engaño, además de otros engaños, ¿verdad? Del espiritismo, por medio de la falsa doctrina nos está engañando. Capítulo 12, versículo 9. Ya vamos terminando. 12:9, leo. 12:9, Apocalipsis. Amén. Dice el 12:9, y fue lanzado fuera el dragón, aquí lo identifica, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué hace Satanás? ¿A quién engaña? El cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. ¿Verdad que lo tiene engañado casi al mundo entero con esa falsa doctrina y falsas interpretaciones? Porque el domingo no es día del Señor, ahí está engañando el diablo. Y estas interpretaciones apocalípticas no es de Dios, es del mismo diablo, a través de sus mensajeros. Les doy otro pasaje, Mateo 24. Jesús lo dijo en las señales, miremos lo que dijo Jesús, de los engaños. Mateo 24. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 4? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Aquí no solamente que alguien va a venir diciendo que soy Jesús, no. Aquí son las falsas religiones. En el nombre de Jesús, ellos predican. En el nombre de Jesús, ellos sanan. En el nombre de Jesús, y no es en el nombre de Jesús, porque aquí hay engaño, dice la Biblia. ¿Y qué más dice?
Y les quiero decir algo, pues, otro pasaje que nos ayude. Hermano, es que tiene que ayudarnos esto. En Corintios. Busquemos Corintios. Segunda de Corintios. Segunda. El capítulo 11, en segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11, versículos 13, 14 y 15, para ir terminando una citita nada más. Segunda de Corintios 11, versículos 13, 14 y 15. ¿Puedo leer? Porque estos son falsos apóstoles. Oiga bien, vamos a ver quiénes son los falsos apóstoles. Oiga bien, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que el diablo ocupa la Biblia en las iglesias también a través de sus agentes. Ocupa la Biblia. ¿Qué más dice? Así que no es extraño si también sus ministros, ¿quiénes son sus ministros? Pastores. Sus pastores se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Entienden? Que hay falsos pastores también en la iglesia. El que no predica la verdad es un falso pastor. ¿Y quién lo ha engañado? El diablo. Dice que el diablo se disfraza. Por eso dice la inmensa mayoría: voy a ir a aquella iglesia evangélica porque ahí hablan de Dios. No, hermano. No en todo lugar donde hablan de Dios es verdadero. Jesús dijo en Mateo 7:21. ¿Qué dice? ¿Quién recuerda? El versículo muchos lo citamos aquí. ¿Qué dice? Todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos, es el pasaje, sino lo que hace en la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Guardar los mandamientos, como están en la Biblia. Esa es la voluntad del Padre. O sea, muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, dice el versículo 23, no echamos fuera demonios. ¿Qué les va a decir Jesús a los que sanaron, a los que hablaron en lengua falsa y hicieron milagros falsos? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero era un gran predicador, era un gran que sanaba, dice la gente, usaba la Biblia. El diablo lo usaba a él. Cuando está claro, el engaño, dice el diablo que iba a engañar. ¿Y sabe cómo iba a engañar el diablo en este tiempo a todo el mundo? A través de la religión. Con la misma Biblia, el diablo engaña. Y con los milagros fantásticos. De eso hay que hablar mucho. De eso hemos hablado aquí mucho. Así que mi hermano, pudiera seguir hablando más yo, pero esto, mire, esto es preocupante. Hay que clamarle a Dios, como dice Isaías. Me voy a regresar con Isaías. Yo, si no estuviera en la verdad, estuviera preocupado. Yo me preocupé cuando conocí la verdad y dije yo, no puedo seguir así como estoy. El sábado verdadero, dije, cuando me llegaron a predicar, comencé a investigar el trabajo que es esto. Si soy fiel, Dios se va a encargar de mí, y Dios se encargó de mí. Todos aquí hemos tenido problemas el sábado con el trabajo, pero si somos fieles, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Si querés ser fiel, sí. Si no querés ser fiel, nunca vas a salir de ese enredo. Por eso dice, es menester obedecer, es mejor obedecer a Dios antes que a hombre, ¿verdad? Terminando pues. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos, necesitamos, dice, tener un conocimiento sistemático de la verdad. ¿Qué es conocimiento sistemático? Como el estudio que hemos hecho. Sistemático, detalladito, secuencia. Ese es el estudio verdadero. No es aleluya, gloria a Dios, hermano. Ir a dar 4 gritos ahí, ese no es la verdadera forma de adoración. Me disculpan, tengo que decir esto con mucho respeto. Pero tengo que decirlo, no es por ofender a nadie. Tengo que decir que esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es que clamemos a Dios y que Él nos saque de esta confusión. Porque si nosotros no lo hacemos, estudiando así la Biblia, escudriñándola, dice que vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina que me sople. Cualquiera que me hable de Dios, me movió ya, me voy para allá. Si me hablan que el viernes es el día del Señor, me voy a guardar como los musulmanes, el viernes día del Señor.
No seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Dios quiere, hermano, sacar a su iglesia, dice, de Babilonia. No dice, salid de ella, pueblo mío, no dice. ¿Ya que lo dice Apocalipsis 18? Salid de ella, pueblo mío, de Babilonia. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que están en esas iglesias, que son sinceros, que han escuchado esa palabra, pero no han entendido, están en confusión, pero cuando le llegue el mensaje, Dios los va a sacar de ahí. Les leo el pasaje. Apocalipsis 18, 4 y 5, pues. Ahí lo dice para ya terminar. Dice el 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, viene hablando de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque ya sabemos que las plagas van a caer sobre Babilonia. Y todo el que esté en Babilonia, pues las plagas van a ser derramadas. Así que mis hermanos, quiero decirles, tengamos un feliz sábado en esta mañana. Pidámosle al Señor para que nos ayude. Esto no es de emoción tampoco, hermano. Por emoción no lo hagamos. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos convenza, como dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio. Nos convenza del error para que salgamos de las tinieblas a la luz resplandeciente que Dios quiere resplandecer en cada uno de nuestros corazones. Así que, mis hermanos, feliz sábado a todos y vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Bondadoso Padre eterno, gracias en esta mañana por habernos iluminado con tu palabra, con tu verdad. Permite que cada hermano aquí que recibió este mensaje, que pueda atender el llamado, la voz tuya por medio de tu Espíritu, y que algún día pues pueda verdaderamente tomar decisiones para ti. Gracias, Señor, por revelarnos la palabra inspirada, porque tu palabra dice que nos santifica. Ojalá seamos santificados por esa palabra de verdad. En Cristo Jesús. Amén.